Bienvenidos en esta noche bastante fresca, ¿verdad? Hoy nos vamos a ir tarde, ¿verdad? ¿Cómo está lloviendo? Así que ahí va el hermano del ministerio de refrigerio. Cabecito con cremora, ¿verdad? Bien, en esta noche quiero que busque Gálatas capítulo 5, aunque vamos a ver varios versículos bíblicos, ¿verdad? Pero tenemos esta cita como referencia, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, su versículo 16. Son versículos bastante conocidos, ¿verdad? Sobre todo, pues, espero que los que tenemos el hábito de orar, ¿verdad? O sea, podamos el hábito de leer las Escrituras, ¿verdad? Reconozcamos esos versículos, son importantes para nuestro diario vivir. Tiene Gálatas capítulo 5, versículo 16. Como le dije, son versículos bastante conocidos y son mandatos específicos, ¿verdad? Para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Como le decía anteriormente, ¿verdad? Son versículos bastante conocidos y nosotros podemos ver desde el principio, en el versículo 16, podemos ver que ese es un mandato, ¿verdad? Específico para los creyentes. El tema de esta noche podríamos titularlo que la influencia de la carne versus el poder del o la llenura del Espíritu, ¿verdad? Porque de eso es lo que realmente habla los versículos. Entonces, como le digo, en la vida cristiana, ¿verdad? Como hijos de Dios, sabemos que ahora usted y yo tenemos siempre la naturaleza pecaminosa, aunque sabemos a través de las Escrituras, ¿verdad? Que ya el poder dominante que ella tenía sobre nosotros ya le fue, ¿qué? Quitado. ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Cuándo la naturaleza pecaminosa perdió ese dominio sobre nosotros? ¿Ah? ¿En qué momento? ¿En el momento en que fuimos bautizados en agua? ¿Ah? Bueno, hay quienes que dicen eso, creen eso. ¿Cuándo? En el momento en que usted levantó la mano y hizo la oración del pecador. ¿Ah? ¿No? ¿Cuándo entonces? ¿En el preciso momento en que se hizo miembro de esta iglesia local? ¿Ah? No, claro que no. Fue en el preciso momento cuando usted y yo ejercimos la fe sobre nuestro Señor Jesucristo. O sea, confiamos en su obra redentora en la cruz del Calvario. Creímos que su sacrificio en la cruz fue todo suficiente, ¿verdad?, para pagar todos nuestros pecados. ¿Cree usted eso?
¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que Él es Dios. Por eso es que hemos confiado únicamente en Él y sabemos que ese sacrificio que Él hizo, lo hizo una sola vez y para siempre, como dice Hebreos, ¿verdad? Fue un pago total, un pago completo, de tal manera que Él, estando en la cruz, dijo, consumado es, deuda cancelada. En ese preciso momento usted y yo fuimos justificados, fuimos declarados justos, obtuvimos la vida eterna, fuimos adoptados en la familia de Dios. No salgo ahí en el video. No voy a quedar aquí en medio. Fuimos adoptados en la familia de Dios, ¿verdad? Fuimos redimidos, fuimos justificados. Fuimos bendecidos con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En ese preciso momento, debido a que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, se nos dio la garantía y la seguridad de que nuestra salvación es eterna y segura en Cristo Jesús. ¿Lo cree usted? Obviamente, también en ese preciso momento comenzó la guerra espiritual en nosotros. Nos enlistamos en el ejército celestial, ¿verdad? Es algo de lo que se ha estado hablando últimamente. De hecho, el hermano Orlando hablaba de eso la vez pasada, el miércoles pasado, ¿verdad? Sobre la guerra espiritual en la cual usted y yo estamos involucrados, ¿verdad? Y claro, allá se habla en Efesios que nuestra lucha no es contra carne sino contra huestes espirituales de maldad. Pero es necesario recordar que los creyentes tenemos 3 enemigos, ¿verdad? Uno de ellos es Satanás, que es el que dirige el mundo, ¿verdad? Con toda su sabiduría, su inteligencia, su hermosura. ¿Sabía usted que Satanás cuando fue creado, era el ser más hermoso? Es un ser sumamente inteligente. Pero muchas veces nosotros subestimamos a ese enemigo. Es un enemigo muy inteligente, ¿verdad? Gracias. Es muy inteligente. Y vemos nosotros cómo tiene el mundo trastornado, ¿verdad? Y es importante a veces conocer a nuestros enemigos, saber de ellos. Dios se encarga a través de su palabra de informarnos de ellos. El problema es nuestra negligencia en las escrituras, a leer las escrituras, ¿verdad? Somos presa fácil de Satanás. Sabemos que él anda como león rugiente buscando ¿a quién? Y obviamente, ¿quiénes son los cristianos que más busca él? ¿Ah? Los cristianos débiles, los que no nos alimentamos espiritualmente. También tenemos al mundo, que es el enemigo que nos atrae con tanto entretenimiento hoy en día. Al que muchos creyentes amamos, cuando la Biblia dice que no améis al mundo ni las cosas que están en él. Pero muchos creyentes estamos pendientes de las cosas del mundo y dejamos a un lado la vida espiritual, en lo que realmente deberíamos de ocupar nuestra vida, ¿verdad? Lo que más deberíamos de anhelar en nuestro diario vivir, las cosas espirituales. Y Satanás es el que se encarga de controlar el mundo, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro enemigo? Esa que duerme con usted. ¿Sí? La que vive con nosotros. Y no estoy hablando de la esposa, ¿verdad?
No, pues hay que ser claro, ¿no? ¿Verdad? Para los hombres es nuestra vieja naturaleza, para las mujeres es el viejo hombre. Es lo mismo, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y es el enemigo que como vive dentro de nosotros, aunque de hecho hay que recordar, el poder dominante que ella tenía sobre nosotros ya le fue quitado. ¿Por qué? Una realidad espiritual en la vida de un creyente es que usted y yo estamos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque fuimos identificados con Cristo, ¿verdad? En el preciso momento en que ejercimos la fe sobre Él, sobre su obra perfecta en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que morimos con Él, fuimos sepultados con Él y hemos resucitado con Él. Eso es una realidad espiritual en la vida del creyente y es bueno recordar eso porque eso nos conforta, sobre todo en esos tiempos difíciles que a veces pasamos en nuestro diario vivir. Saber estas realidades, recordarlas, es algo importante en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y Dios se encarga a través de su palabra de enseñarnos eso, confortarnos a través de esas verdades. Entonces, como le digo, la naturaleza pecaminosa vive en nosotros. Y esa es la que a veces, o sea, la que está ahí con nosotros seduciéndonos todos los días. ¿Para qué? Para que no obedezcamos el mandato de andar bajo la llenura del Espíritu. Es un conflicto espiritual dentro de la vida del creyente, donde la naturaleza pecaminosa busca la manera de gobernar nuestras vidas, pero con la diferencia que en el creyente ahora el Espíritu, ¿verdad? También, ¿verdad? Busca que usted y yo seamos llenos por su poder y que vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero obviamente es necesario recordar que ¿quién toma la decisión a quién obedecer? ¿Ah? Nosotros. Dios nos deja esa responsabilidad a nosotros. Es muy distinto a un inconverso. Un inconverso no tiene esa opción. Él vive bajo esclavizado a la naturaleza pecaminosa. Pero surge la duda muchas veces, cuando un creyente, su vida es sumamente carnal y no se le ven que ninguna motivación por buscar las cosas espirituales. Surge la duda en decir, ¿será un verdadero creyente? Cabe la posibilidad de que sea simplemente una persona religiosa. Porque, de hecho, hay que recordar esto. La naturaleza pecaminosa es tan perversa, pero tan perversa, que puede hacerle creer a un inconverso que es salvo. ¿Sabía usted eso? Incluso puede ser un creyente muy activo en la iglesia. Porque cuando hablamos de creyentes carnales, que la Biblia habla mucho acerca de ellos, sobre todo en Primera de Corintios, ¿verdad? Casi siempre se nos viene a la mente ¿quién? Ah, fulano, sí, hombre, carnal. Ah, mengano. Este no se involucra, viene de vez en cuando. Porque hemos caído en el error de creer que el creyente espiritual es aquel que es muy activo. No digo que es malo, es importante servirle al Señor. Pero ¿sabía usted que podemos servir incluso en la carne? Podemos estar sirviendo en algún ministerio, hacerlo muy bien ante los ojos humanos, de tal manera que parezca que somos espirituales, pero puede ser bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa. Hay que tener cuidado en ello. Por eso es importante la oración en nuestro diario vivir. Para que podamos pedir. ¿Sabía usted que el pedir la llenura del Espíritu Santo es un mandato?
Sí, porque sabemos que como creyentes en nuestra humana debilidad, fácilmente la naturaleza pecaminosa puede influir mucho en nuestras vidas. Por eso es importante rogarle al Señor todos los días, sobre todo cuando vamos a comenzar el día, en nuestras oraciones en la mañana, pedirle al Señor, Señor, dirígeme con tu Santo Espíritu, para que lo que haga en cada área de nuestras vidas sea para honra y gloria de tu nombre. Es la única manera en la cual nosotros podemos vivir una vida digna. Por eso es importante. Por eso Pablo aquí a los Gálatas les escribe y dice, dando el mandato, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, ¿de qué? De la carne. Porque es un enemigo muy peligroso. Muy peligroso. Y solamente bajo la llenura del Espíritu Santo puede ser dominado. En nuestro esfuerzo es imposible. Pablo, escribiendo allá a los creyentes en Roma, en el capítulo 7, habla acerca de esa experiencia que él tuvo. Algunos, ¿cómo que se llama? Predicadores, he oído disertarlos acerca de ese capítulo, sobre el capítulo 7 de Romanos, y dicen que Pablo está hablando de su antigua vida. ¿Será eso cierto? ¿Ah? No, porque un inconverso, le dije, un inconverso no tiene otra opción. Él vive bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa. Está esclavizado a ella. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido identificado con Cristo, no ha sido circuncidado. Y no estoy hablando de la circuncisión que se hacen los judíos. ¿Ha sido usted circuncidado? ¿Físicamente o espiritualmente? Es espiritual, esa circuncisión es espiritual, donde el Señor le quita el poder dominante a la naturaleza pecaminosa sobre el creyente, aunque todavía sigue en nosotros, ¿verdad? Entonces busquemos, por ejemplo, Romanos capítulo 7, para que veamos la diferencia entre la influencia de la carne y la llenura del Espíritu. Dice Pablo en Romanos capítulo 7. Fíjense bien. Romanos 7, 18. Si usted se fija en el versículo 7 hay un subtítulo que dice, el pecado que mora en mí. ¿Y por qué está la palabra pecado de manera singular? ¿Ah? Porque se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. Si dijera, los pecados que moran en mí, estaría hablando de los pecados personales, ¿verdad? Que son las obras de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo en Romanos 7, versículo 18? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, dice, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué pasa? No mora el bien. Fíjense bien. En la naturaleza pecaminosa no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, se fija, todo lo que la naturaleza pecaminosa produce es pecado. No hay nada bueno, aunque nos puede seducir y hacernos creer que lo que estamos haciendo es bueno y agradable delante de Dios. Por eso le dije,
hay que tener cuidado, sobre todo cuando servimos. Porque muchas veces nuestro servicio en la vida cristiana es influencia de la naturaleza pecaminosa. Puede ser influencia de la naturaleza pecaminosa. Y como todo lo que ella produce es pecado, ofende la santidad de Dios. Miren lo que dice el capítulo 8, versículo 6. ¿Lo tiene? Porque el ocuparse de la carne es todo lo que la naturaleza pecaminosa produce al final lleva a la muerte. Si hablamos de un inconverso, ¿qué tipo de muerte afecta al inconverso? Una es la muerte espiritual. Por eso Pablo dice en Efesios que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados. Eso se aplica antes, cuando éramos inconversos. ¿Qué otro tipo de muerte afecta al inconverso? Física, ¿verdad? Porque si ellos viven una vida desordenada. Y por último, y la más trágica, es la muerte eterna o la muerte segunda, cuando van a ser condenados por los siglos de los siglos de los siglos. ¿En dónde? Bueno, ¿y el purgatorio? No existe. ¿Existe o no existe? Claro que no. La Biblia solo habla del lago que arde con fuego y azufre. ¿Es trágico para el inconverso? Sí. Y esa era nuestra realidad espiritual. ¿Sí o no? Ese era nuestro destino final. ¿Sí o no? Saber eso, debería de motivarnos a desear o buscar andar bajo la llenura del Espíritu. Esto también debería de motivarnos ¿a qué? A ir y predicar el Evangelio. Porque es que aquí, a pesar de que los que estamos aquí tenemos el hábito de congregarnos, ¿por qué siempre se predica el Evangelio? Cabe la posibilidad de que haya alguien aquí que sigue siendo inconverso. ¿Qué dicen ustedes? No, hermano, y aquí todos somos servidores. ¿Qué le dije anteriormente? Incluso el servir no garantiza que esa persona sea creyente. Pablo en Gálatas habla acerca de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Por qué Pablo en Gálatas habla de los falsos hermanos? Son cosas que deberían de ponernos alerta a los predicadores y no dejar de predicar el Evangelio. Es importante saber eso. Porque, le digo, la naturaleza pecaminosa tiene una influencia muy sutil. En muchas iglesias hay gente que sirve mejor que nosotros. Son muy activos. Se ven muy espirituales, pero son inconversos. Judas era contado como un discípulo. Y no me voy a cansar de ponerles ejemplo. Y tenía el mejor predicador. No como nosotros,
Nosotros tenemos un montón de errores. Fallamos muchas veces. A Judas el Señor le lavó los pies. ¿Sabía usted eso? Sí. Era un buen servidor. Era el el tesorero. Tengo sospecha. Sí, de hecho, hermanos, es de recordar esto. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cuántos pensaron en Judas? ¿Ah? Ninguno. Al contrario, todos echaron la culpa a ellos mismos. Y dijeron, ¿seré yo, Señor? Nunca digo, este Judas es. ¿Se fijan? Por eso Pablo habla de los falsos hermanos también. Introducidos a escondidas. Eso es importante. Y como creyentes, predicadores de esta iglesia, hay que predicar el evangelio. Porque el objetivo principal nuestro es que las personas se salven. ¿Verdad? Porque si alguien aquí que pueda estar aquí no tiene el Espíritu Santo, según Romanos, no es de Dios. Está condenado. Y la idea es que no pase su eternidad en el lago de fuego. Que ejerza la fe en Cristo. Sencillo. Pero sé que muchas veces a alguien religioso le cuesta pensar eso. Le cuesta creer eso. ¿Cómo es que solamente por fe? Es porque Dios así lo ha establecido. Y es por la fe en Jesús, porque Él es Dios. Y su obra fue completa, fue total, fue suficiente. De tal manera que Dios, el Padre, quedó agradado y satisfecho con ese sacrificio. Si no, no lo hubiera resucitado al tercer día. Eso es una evidencia de que Dios quedó satisfecho por la obra de Cristo. Él lo resucitó al tercer día. Por eso le digo, fíjense bien, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ya le dije, al inconverso es muerte espiritual, ¿verdad? Se está separado de Dios, pero puede cambiar ese destino, ¿verdad? Por la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo habla en Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice el versículo 23. Porque, ¿qué dice? Ya se me olvidó. Pero me voy a tomar agua. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sencillo. Dios habla en un idioma que todos nosotros podemos entender. El problema es el corazón humano, que es duro, es incrédulo. Siempre lo he dicho, la incredulidad es un pecado que está bien arraigado en el corazón humano. Y nos cuesta creerle al Señor. Es más fácil que le quedamos a los políticos, ¿sí o no? Si no vea cuando hay elecciones, vamos todos, todavía venimos ahí, mire, ya. Primero, ¿verdad? Enseñando el dedo, ¿verdad? Pero nos cuesta confiar en Dios. Incluso como creyentes. Nos cuesta confiar en sus promesas. Por nuestra negligencia, muchas veces es por nuestra negligencia espiritual. Pero ¿cómo afecta el andar en la carne al creyente? ¿Qué tipos de muerte nos afectan a nosotros? ¿Nos afecta la muerte espiritual? No. Eso es pasado para nosotros. Nos puede afectar la muerte operacional. ¿Qué significa? Cuando un creyente puede venir a la iglesia, pero es inactivo en la iglesia. No sirve, no se involucra. Ya, la mente, fulano. Usted puede ser un creyente activo en la iglesia, pero eso no significa que sea espiritual también. Podemos servir en la carne, recuérdense. No pensemos en fulano porque no se involucre. No, el mensaje es para cada uno de nosotros.
¿Ya? Claro, por eso decía Pablo, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cada uno de nosotros sabe los errores en los que fallamos y ofendemos en la santidad de Dios. Pero no hay que estancarnos ahí. Sabemos que tenemos un Dios grande, misericordioso, perdonador y justo, que nos limpia de todo lo malo. ¿Cuándo? Cuando confesamos nuestros pecados. Tenemos esas promesas maravillosas de Dios, ¿verdad? Por eso dice Juan, allá en 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. David experimentó eso de una manera extraordinaria. Dijo, mi pecado te declaré, dice en el Salmo 32. Y dije, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David fue restaurado. Claro, Dios no le quitó las consecuencias por su acción. Muchas veces Dios permite eso, que las consecuencias de nuestras malas decisiones nos afecten y traigan angustia, desesperación y dolor. Se conoce la vida de David, todo lo que sufrió de parte de sus hijos como consecuencia. Pero Dios lo restauró en la comunión con Él. Entonces, nos puede afectar a nosotros de manera temporal, también, con la muerte temporal. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo es que un creyente está muerto temporalmente? ¿Ah? Cuando vive lejos de la comunión con el Señor. Y se nos viene a la mente siempre fulano, 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 fulano y fulano. ¿Puede un creyente venir a la iglesia y estar lejos de la comunión con Dios? ¿Ah? ¿Podemos llegar a eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, se puede. Es posible. ¿Cuántos tenemos el hábito de orar en nuestro diario vivir? Muchos lo hacemos, ¿sí? ¿Confesamos nuestros pecados? ¿Ah? Eso es importante, hacerlo. Porque eso nos ayuda. Recuérdenlo, el versículo Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y le digo esto porque a mí me ha pasado. Usted sabe, yo tengo el hábito de venir a la iglesia. Pero muchas veces soy negligente en mis responsabilidades. Lo digo por experiencia propia, sé que nos puede pasar. Entonces, al creyente le puede afectar la muerte temporal cuando estamos lejos de la comunión con Dios, ¿verdad? Operacionalmente venimos a la iglesia, pero no servimos, no nos involucramos, ¿verdad? Y también nos puede afectar como última instancia la muerte física. Dios puede utilizar la muerte física sobre un creyente sumamente carnal. Ejemplos: Sansón, uno de ellos. Tenemos muchos. Vamos a ver esos bíblicos ahí, ¿verdad? Va a haber un premio, dice la Biblia, después, ¿verdad? Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Saúl. Pero muchos lo descartan como inconverso. Era creyente Saúl. Hermanos, ¿era creyente Saúl? ¿Ah? Sí, era un creyente. Hay evidencia bíblica. No son muertes, sino la de sus hijos. ¿Sí? O sea, como le digo, o sea, ejemplos hay muchos en la Biblia.
que Dios puede llevarse a un creyente. Y eso es un acto de gracia, ¿sabían ustedes? También es un acto de gracia, pero nosotros muchas veces lo vemos como algo cruel, ver al Señor. Sí. Imagínense la vida de Saúl, ¿verdad? Veamos lo de Saúl. Vivió su vida amargado, persiguiendo a David, y afectó hasta a sus hijos por su amargura. Eso es terrible. Pablo menciona a un hombre, Demas, allá en Timoteo, cuando le escribe a Timoteo: Demas me ha abandonado, amando más el mundo. ¿Cómo terminó Demas? La Biblia no dice más. Por la influencia de la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Ahí vemos a un creyente que Pablo lo menciona en otras cartas y de una manera muy excelente. Pero al final, allá cuando escribe su última carta, dice: Demas me ha abandonado. Esto debería de enseñarnos a nosotros a no descuidarnos en nuestra vida espiritual. El hecho de que yo tenga aquí más de 20 años de asistir a la iglesia, no significa que no puedo caer en la seducción de la naturaleza pecaminosa. Pero mire lo que dice Pablo siempre: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Y no está hablando de la vida eterna, está hablando de una calidad de vida estando incluso sobre esta tierra. Que a pesar de los conflictos que se están dando, que son anuncios de que el Señor viene pronto por su iglesia. Pero muchos creyentes viven amedrentados, ¿verdad? Porque las cosas se van a poner más caras. ¿Cierto? Y lo que manejamos, nuestra aflicción es la gasolina, ¿verdad? Por los conflictos que hay. ¿Pero acaso nuestro Padre no es Dios? ¿Ah? ¿Acaso no Él ha dicho: no te dejaré y no te desampararé? ¿Hubo gente próspera en el tiempo de los jueces, hermanos? ¿Ah? Hubo gente próspera en el tiempo de los jueces. ¿Qué dice usted? Fue el tiempo más oscuro en la vida de los israelitas. ¿Qué dice usted? Lo que hemos leído. ¿Ah? Sí, porque Dios es fiel sobre aquellos que confían en Él. En el tiempo de Elías, cuando Acab gobernaba Israel, Elías se afligía. ¿Por qué? Porque decía que solo él había quedado. ¿Y qué le dijo al Señor? ¿Había cuántos? ¿Cuántos eran? 7,000 o 70. No me acuerdo el número. Pero había un remanente, bien poco, que Dios los había guardado, porque ellos se habían mantenido duros o firmes al Señor, confiando en el Señor. Y tenía un gobernante cruel en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Cómo influye la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas? Veamos otra cita que la idea es, hermanos, que nos autoexaminemos a nosotros mismos. Como les decía, incluso en el servicio puede ser que la naturaleza pecaminosa influya en nuestras vidas. Se da un ejemplo en el libro de los Hechos,
en el tiempo en que estaba todavía vivo aquel hombre llamado Esteban. ¿Ha leído usted esa cita? Hechos capítulo 7. ¿Cuál era el problema que se estaba dando en la iglesia primitiva? Veamos, Hechos capítulo 7. Un poquito más atrás. No, perdón, ¿cómo que se llama? Hechos. Hechos 6. ¿Lo tienen? 6 del 1 al 7. Fíjense bien. En aquellos días, dice la Escritura, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración. ¿Eso es qué? Obra de la carne. Murmuración ¿de quiénes? De los creyentes griegos. ¿Contra quiénes? Contra los creyentes hebreos, o sea, los judíos. De que las viudas de aquellos eran ¿qué? Desatendidas ¿en qué? En la distribución diaria. Algo sencillo. Podemos decirlo humanamente, algo sencillo, pero que estaba creando un conflicto grave dentro de la iglesia primitiva. Dice 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el problema que se estaba dando ahí? Según lo que usted logra percibir, ¿habían preferencias? ¿Habían cuestiones raciales, sociales? ¿Se da eso hoy en día en la iglesia? Sí, se da. Eso no es algo nuevo. Y ahí vemos, habían hombres sirviendo. ¿Sí o no? Los que estaban primero estaban sirviendo en un ministerio de víveres. Sí, porque estaban repartiendo víveres. Porque había muchos pobres debido a la persecución, ¿verdad? Había una gran hambre. Entonces, aquellos que tenían la posibilidad de dar, ¿verdad? Llevaban, daban alimentos, dinero, qué sé yo, ¿verdad? Pero habían otros que habían sido encargados en este servicio. Pero, ¿cuál es el problema? Que le estaban dando a unos y estaban menospreciando a otros. Por cuestiones, en este caso eran cuestiones sociales o raciales. Los creyentes nos pasa eso también. Entonces eso creó la murmuración. Y si eso no se detiene a tiempo, ¿qué hubiera pasado con la iglesia primitiva? Si hubiese dividido. Es lo que causa la naturaleza pecaminosa. Con esas preferencias que muchas veces nosotros tenemos en cosas tan sencillas. Preferimos a unos y menospreciamos a otros. Eso no debería ser eso. Correcto, no es correcto. Por eso es que cuando los apóstoles vienen y le encargan que busquen a otros, o sea, que aquellos sean apartados, los que estaban sirviendo antes, porque estaban sirviendo mal.
Estaban creando problemas. Entonces vienen los apóstoles guiados por el Espíritu y dicen, busquen a hombres, primero, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué se pide la llenura del Espíritu en algo tan sencillo? ¿Ah? ¿Por qué? Exacto. Por los frutos que produce el Espíritu en la vida del creyente. Porque solamente bajo la llenura del Espíritu Santo, cualquier servicio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, yo lo voy a hacer por amor. Primeramente, por amor a Dios y por amor al prójimo. Lo voy a hacer con gozo, no murmurando y que otra vez. Y nos pasa muchas veces. Nos sentimos cansados en servirle al Señor y esto que lo hacemos allá de vez en cuando. ¿Y si Dios se cansara de nosotros, amor? ¿Ah? Si Dios no fuera paciente y misericordioso con nosotros. Solamente bajo la llenura del Espíritu lo voy a hacer por amor, por gozo. Lo voy a hacer con paciencia. ¿Por qué? Porque hay hermanos difíciles de amar, que aunque les sirvamos siempre van a murmurar, pero nuestro servicio tiene que ser de calidad. Si el otro murmura, que sea él el carnal. ¿Ya? El objetivo es que nosotros seamos espirituales, guiados por el Espíritu. Por eso es importante, por eso es que los apóstoles dicen que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y ahí vemos que eligen a 7 hombres. Dentro de ellos está Esteban. Y veamos el progreso que tiene este hombre llamado Esteban. Comienza ¿cómo? Sirviendo a las mesas. Porque era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y un hombre muy sabio, conocedor de las Escrituras. Y después lo vemos, ¿a dónde? Disertando en el templo. Enseñándole a otros judíos que Jesús es Dios y que su obra fue completa. Queriendo que se salve. ¿Y qué hacen? Los religiosos, ¿qué hacen? Lo acusan. Después se presenta ante quiénes? Ante la alta jerarquía del judaísmo, ante los ancianos. ¿Y qué hace? Les da una cátedra. Y comienza ¿de dónde? Desde Moisés, para enseñarles que Jesús era el Mesías, el Salvador. ¿Y cómo respondieron estos hombres? ¿Ah? Matándolo a pedradas. Pero ahí vemos un hombre lleno del Espíritu Santo que aunque los estaban matando a pedradas, que dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Solo en el Espíritu se puede hacer eso. No se desanimó. Su objetivo era que los líderes de la religión judía se salvaran. Es lo mismo que hacía Pablo ante los reyes, ante sus mismos contemporáneos, ante los gentiles. En Listra le pegaron una pedra, una porraciada con piedra al pobre, que se cree que ahí fue donde él murió y fue llevado al tercer cielo. Pero él no se jactaba de eso. Por eso cuando él cuenta esa experiencia dice, conozco a un hombre. En el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Fue llevado al tercer cielo. Y Pablo no se jactaba de su servicio, aunque sabía que había trabajado más que los otros apóstoles. Y como decía, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Solamente en el Espíritu podemos decir eso. ¿Por qué? Porque la carne le gusta el protagonismo, ¿sí o no? Le gusta la jactancia. Siempre te ponemos, yo hago esto y esto y esto y esto.
Por eso es importante andar en el Espíritu. Ahí vemos a unos hombres que estaban sirviendo, pero lo estaban haciendo en la carne. Fueron quitados y pusieron a hombres llenos del Espíritu Santo para que no siguiera el problema de la división. Se fija, en cosas tan sencillas, incluso en el servicio, se nota la influencia de la naturaleza pecaminosa. Pero claro, cuando hablamos del carnal, ¿verdad? ¿Qué no se nos viene a la mente? Fulano, fulano y fulano. Dejemos de eso. Todos estamos expuestos a caer bajo la influencia de la naturaleza, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Por eso es importante la oración en nuestro diario vivir, la lectura en nuestro diario vivir. Pedirle al Señor, Señor, guíanos, que sea tu Santo Espíritu guiándonos para que nuestro servicio y adoración a ti llegue como un olor grato y fragante delante del trono de tu gracia. Obviamente, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que nuestro servicio y adoración a Dios fue carnal y no espiritual? ¿Ah? En el tribunal de Cristo. Recuérdese, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y allá se va a declarar: tú edificaste sobre oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. El que edifica sobre madera, heno y hojarasca, ¿qué va a pasar? Al lago de fuego. ¿Ah? No. Pero algunos dicen eso. Él sufrirá pérdida. Y Pablo dice, aunque él será salvo, aunque así, ¿cómo? Poder raspadito. Sí. Ni de barrendero nos van a dar en el milenio, ¿verdad? Sí, porque de hecho es digamos, un pensamiento mío. Yo creo que ahí se va a determinar nuestras funciones en el milenio. Pero recuérdense, usted y yo vamos a co-gobernar con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Galardones o no galardones? ¿Ah? La clave está en servir bajo la guía del Espíritu Santo. Es la única manera en que podemos adorar al Señor, en espíritu y en verdad. Que el Señor los bendiga, incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo, por tu amor y tu bondad, sobre todo por tu palabra, por medio de la